Aquí salimos una nueva ruta. Y hoy nada más Juan y yo somos los únicos ahí que funcionamos. Y bueno, la intención es ir a Curviello, que esperemos que no haya ningún túnel ni nada cerrado por obras que no nos dejen hacer la ruta, pero bueno, alguna vamos a hacer, por lo menos a que salga. Pues para allá vamos, a ver qué nos depara el día de hoy. Bueno, y después de subir la Providencia, toca llegar aquí al Izazón. Y cruce mano izquierda. Y ahora mano derecha. Y ahora salimos un poquito aquí de la carretera para coger un poco pista. Pistuki. Está haciendo un día calorcito, pero calorcito, calor de lo bueno. Va por ahí que pasas por una casa por donde los perros con unas cadenas como que sí yo, que como se rompe una cadena de esas te echa un chasco ahí que no veas. ¡Qué guapina y es, Asturias! ¡Qué guapa, guapa! Verde. Hay algo más valioso que el oro y es de color verde. No es verdad, chavales. Está pegando un calorcito hoy que se las trae, Madre mía. Aquí vamos por la sombra, aquí por lo menos no nos pega el calorcito. Coño, mira para acá qué pedazo de puerta para esta casa. Y mira tú para acá ahí. ¿Será que van a arreglar ahí para hacer una casa ahí? Un caso pro. Por aquí va el camino de Santiago. Pero bueno, nosotros vamos al revés. Mira, aquí está el Curviello. Aquí está el Curviello. El Curviello. Hacía tiempo que no venía para Curviello. Manillo, tatuado, es que esta hora aquí se nos ha vuelto aquí. Esto parece un motero ahora, con esos pedazos de tatuajes. Aquí está como los futbolistas pro, ¿viste? Claro, oye, ciclista pro, pues hay que tatuarse ahí. Cago en ella, no queda un tatuaje donde meterse ya. Ya no queda tatuaje ya. Oye, contigo el tatuador acabó toda la pintura, te cago en 10. Sí, lo tenía de más que negro. Oye, además cogió y metió ahí 2 brazos a tope, Aquí se pone o no se pone. Aquí, Juanín. Están los 2 brazos que ya no coge ya ni uno más. Por aquí abajo sí, alguno cogerá.
Mira ahí Gijón al fondo con el mar, la Campa Torres, la universidad aquí al principio. Mira, y ahí estamos aquí arriba. ¡Qué guapina yes! Bueno, y aquí vamos, Juan, tira aquí para el Monte Deva, para arriba, para el observatorio. Quedará coger algún pájaro para... Quedará coger aquí algún pájaro para cenar aquí hoy. Pobres pajarinos. Es que ahí arriba queda el observatorio de aves. ¡Bé! Bueno, aquí vamos subiendo un desnivel de un 15%, ¿eh? Esto aquí se las trae. Ahora vamos cogiendo aquí, ahí este descansín, porque vamos subiendo todo seguido y ahí esta pequeña bajadina, un descanso, pero mirar, mirar la que viene ahí. Una subidina que se las trae. Y aquí tenemos la bala verde. La bala verde, me cago en su manto. Diesel turbo, va sin el turbo, como ponga el turbo la hostia. Mira, aquí saludos para Sosenel. Mira, Sosenel, aquí tienes aquí a Juan. Un to crack. Un to crack. Voy a tener que soltar la cámara, que voy a caer todavía. Hostia, vaya subida esta, Vaya subida aquí, joder. Mira para allá. Diesel turbo. Hostia, tengo que poner la máquina, la cámara ahí, que no puedo con una mano. Vamos para acá a ver esto, ya que estamos aquí, Juan. Aquí estamos en Deva, en el observatorio de aves. Y yo no sé, yo siempre que vengo, aquí nunca veo un ave. Juan, ¿dónde están las aves? No lo sé, yo creo que un arte, cuando venimos nosotros un arte. Pero mira, se escuchan por ahí, Y una vuelta aquí al observatorio de aves. Yo siguiendo a Juan, y no sé por qué me da a mí que estamos perdidos. Estamos perdidos. Bueno, ya tenemos aquí 1 hora y media de sol. Esto a mí no me suena nada aquí. Pero bueno, en algunas partes tenemos que llegar. Y con Antonio tengo venido por aquí también, por un sitio y por otro y por todos. Bueno, diga lo que diga Juan, estamos perdidos, Estamos perdidos. Y Gijón queda para atrás y él está empeñado que llegue por aquí y vamos en dirección contraria. Y vamos en dirección contraria. Porque si Gijón, vamos para el sur.
¿Y Gijón queda para el norte? Yo aquí esto no lo sé. Hoy no es donde vamos a aparecer. Pero bueno, aquí seguimos. Mira, ¿ves? Eso que está ahí es sur. Y luego para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. El norte y para allí. Allí está Gijón. Después de unos subidines ahí, pero sabrosones, sabrosones, con un desnivel de 20%, fuimos a dar aquí, a la carretera esta que lleve de Siero Gijón. Ahora vamos a intentar coger y en Caldones tirar para la senda de la Camocha. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué y esto? ¿Alguien lo conoce? Por aquí, de la carretera esta de Siero Gijón, salimos por aquí, ¿ves? Y aquí, izquierda derecha, para meternos en la senda que nos va a llevar hasta Gijón, por sendita, sin tráfico ni semáforos. Allá vamos. Cholongui, vamos para aquí a Topastilla, pero no sé si llegaremos a tiempo, Estamos intentándolo aquí, pero para allá vamos. Estamos ya finalizando la senda. Vamos ahí a todo lo que podemos. A ver si lo intentamos llegar. Cholongui. Venga, si no llegamos, saludos desde aquí, Cholongui. Bueno, ya llegamos aquí al Parque Fluvial. Y ahora vamos a coger ahí para meternos ya carretera de la costa y para casa. A ver si vemos a Nacho para saludarlo. A ver si llegamos a tiempo. A ver.